Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de contar con la presencia como invitado en este espacio del profesor Omar Pérez, quien pertenece al Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, actualmente director de Desarrollo Estudiantil, con quien estaremos conversando sobre el tratamiento de las personas con discapacidad en la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor Pérez. Muchas gracias. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, en los últimos años el término discapacidad es un aspecto que se ha venido considerando en diversos ámbitos de la vida nacional e internacional, ¿no? El término, a diferencia de lo que muchos creen, es un término bastante amplio y yo me voy a permitir citar lo que dice la ley para personas con discapacidad venezolana, que fue promulgada, salió en Gaceta Oficial el día 5 de enero del año 2007 y define de una manera clara y precisa aspectos que tienen que ver con este término y que son fundamentales para el entendimiento del problema de lo que es la atención a personas con discapacidad. La ley para personas con discapacidad, en su artículo 5, manifiesta lo siguiente: se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente de algunas de sus capacidades sensoriales, motrices, intelectuales, que pueden manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida. O, por otro lado, impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar, social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente. Este concepto es muy importante porque habla de los aspectos que tienen que ver con la discapacidad y habla de una situación que es la discapacidad, si es continua o no continua, es decir, si es permanente o no es permanente, ¿no? Y un poquito para ilustrar esta idea, en la misma ley, el artículo 6 define lo que es una persona con discapacidad. Creo que en este momento nos convendría ver este concepto desde el punto de vista de lo que vamos a tratar después con lo que tiene que ver con la universidad. Una persona con discapacidad se define por el artículo 6 como son todas aquellas personas que por causa congénita o adquirida presentan alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas, de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. De esta manera queda claro el concepto de discapacidad y de alguna manera define esa condición que tiene que ver con la parte física y con la parte sensorial, con la parte psicológica del individuo. Lo que es una situación que que puede ser que en algunas áreas no se considere. Nosotros tenemos en la universidad situaciones de discapacidad intelectual, de discapacidad psicológica de algunas personas, y no solamente son las cosas físicas que la gente puede percibir de un individuo. Eso define claramente lo que podría ser una condición de discapacidad para las personas. ¿Cómo se ha manejado la atención a las personas con discapacidad a nivel nacional y a nivel internacional? Bueno, desde que se comenzaron a hablar de los derechos humanos en las diversas organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO, en el caso de la educación, se ha comenzado a percibir lo que sería el derecho de los individuos, el derecho de las personas. Y en ese aspecto el derecho de las personas con discapacidad es fundamental, porque esas personas puede ser que tengan algunas limitaciones para el desarrollo de su vida cotidiana, pero el sistema tiene que adecuarse y tiene que permitir que esa persona rompa esas barreras para poder llevar una vida normal. Es decir, al ser un ser de derechos, sus derechos tienen que ser garantizados por cualquier órgano nacional o internacional. Desde el punto de vista internacional se ha manejado este concepto en diferentes áreas. El área de la salud, en el área de la vivienda, el transporte, las comunicaciones, los derechos políticos, económicos y sociales. Y a nosotros nos incumbe el área de la educación. Internacionalmente ha habido un boom en los últimos años sobre lo que serían los conceptos que hay que aplicarle a las personas con discapacidad para ser integradas o incluidas dentro de los sistemas, dentro de la sociedad.
Nosotros, para diferenciar un poco esa idea de lo que significa la inclusión e integración, voy a poner un ejemplo muy básico. Si una persona tuviese, por ejemplo, algunas limitaciones para ingerir alimentos y ustedes lo invitaran a cenar, existen como 3 escenarios posibles. Uno, que la persona no pueda ir porque lo que ustedes van a servir no le sirve para su alimentación, no puede consumir esos alimentos. Esa persona estaría excluida del sistema, ¿no? Después, ustedes podrían considerar hacerle un alimento especial a esa persona, y esa alimentación podría estar disponible para que esa persona pueda disfrutar de la cena, pero ustedes le dicen que se la van a preparar especialmente para ello, que lo van a poner en un sitio aparte para que nadie lo toque, cosas como esas. Eso habla de un poco lo que es la integración. La integración es desarrollar algún programa, alguna actividad para personas específicas para resolver situaciones particulares. Pero nosotros vamos un poco más allá, y es el concepto más universalmente estudiado últimamente, que es el de la inclusión. En la inclusión tratamos de que el sistema cumpla con todos los requerimientos para las personas con diferentes discapacidades, para que sienta que en ese ambiente esa persona puede cumplir todos sus objetivos, puede hacer todo lo que quiere sin tener ninguna limitación. En ese caso estaríamos hablando de que una persona puede ir a esa cena y tener a su disposición, donde está la comida de todos, lo que ella puede consumir sin ningún problema. Eso sería la verdadera inclusión de una persona que tiene unas diferencias con respecto al resto de las demás personas. Ese concepto ha estado incorporado en lo que es la UNESCO, que tiene que ver con la parte de la educación, y en unos informes que ha hecho las Naciones Unidas, hay unos informes que ha hecho la Comunidad Europea, también en América Latina. Es decir, es un concepto que ha tomado bastante auge por lo que tiene que ver los derechos humanos, los derechos de las personas a tener de alguna manera satisfechas sus necesidades y poder llevar una vida normal. En Venezuela, en el año 2007, como ya dije, se aprobó, salió en Gaceta, la ley para personas con discapacidad. Esta ley define, por ejemplo, cuál es el órgano que certifica la discapacidad de una persona, que es el CONAPDIS, que es el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que se encarga de evaluar a las personas y darles un certificado de discapacidad para que esa persona tenga ese derecho consagrado de poderse tomar en cuenta en los diferentes entes del Estado, que son los que deben garantizar el cumplimiento de todos sus derechos y sus necesidades. También se crea en la legislación venezolana una especie de órgano nacional para las políticas de personas con discapacidad, y ese órgano se va a encargar de dirigir a todos los ministerios, todos los entes del Estado que tienen que ver con este problema. Es decir, hemos desarrollado lo que sería una especie de normativa para lo que es las personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la universidad, ya un poco más local, nosotros tenemos como 2 grandes ámbitos de aplicación de lo que sería la solución o la puesta en escena de consideraciones especiales para personas con discapacidad para hacer inclusión dentro del sistema. Y eso tiene que ver con lo que sería la parte de los trabajadores de la universidad, donde la ley dice que un 5% de los trabajadores de una institución deben ser personas con discapacidad. Y después tenemos el otro gran grupo, que son los estudiantes, donde la ley, a través del CNU, dice que el 1% de la matrícula estudiantil también debe ser personas con discapacidad. Entonces, eso ha permitido que se haya sensibilizado a las instituciones para que tomen en cuenta este problema y comiencen a generar soluciones. Nosotros, como institución, tenemos que cumplir con la ley, y eso nos va a obligar a buscar presupuesto y aplicarlo, gastarlo en todas las consideraciones que creemos necesarias para que las personas con discapacidad tengan programas de inclusión dentro de la Universidad Simón Bolívar. Creo que es un derecho de las personas con discapacidad y es un deber del Estado garantizar el cumplimiento de esos derechos. ¿Qué es la Comisión Permanente de la Inclusión Social para Personas con Discapacidad de la Universidad Simón Bolívar y cómo se creó? Bueno, esa comisión fue creada en el año 2009 por el Consejo Directivo. Esta comisión viene a responder a los requerimientos de la atención a personas con discapacidad que hay en la ley, tanto desde el punto de vista de las personas con discapacidad, desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista de sus estudios. La ley para discapacidad genera una cantidad de condiciones para que la gente tenga acceso a la educación. Tenga acceso a la educación, tanto básica como avanzada, universitaria, inclusive la capacitación para el trabajo y todo ese tipo de elementos que valorizan lo que es la posibilidad de que una persona se incorpore en el mundo educativo, laboral, etc. Esa comisión ha sido creada para darle pautas a los entes de la universidad sobre cómo debemos generar políticas y acciones
para poder incorporar a nuestras personas con discapacidad en el sistema educativo de la Universidad Simón Bolívar y en el sistema de trabajo. A pesar de que ha tenido variaciones entre sus miembros, actualmente la comisión ha sido como reestructurada y cuenta con los entes que necesitan las políticas para la atención a personas con discapacidad, que son la Dirección de Gestión de Capital Humano, la Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Planificación, ente al cual esta comisión permanente está adscrita, es decir, está siendo manejada por la Comisión de Planificación. Igualmente hay miembros de la comunidad, tanto profesores como empleados, que forman parte de la comisión, que tienen experiencia en el área del manejo de discapacidad porque han hecho trabajo en esta área. Es un área que tiene muchas aristas, pero donde hay personas que han trabajado en esto, tanto profesores como empleados, y también han sido incorporados en la comisión porque creemos que tienen algo que aportar y su conocimiento es muy valioso para la opción. Consideramos que es así y en eso estamos trabajando ahorita, en la comisión, para generar aspectos que tengan que ver con la incorporación de personas con discapacidad. ¿Podríamos conversar ahora sobre el proyecto de discapacidad dirigido a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar? Sí, como no. Nosotros en la Dirección de Desarrollo Estudiantil hemos desarrollado ya un proyecto completo para la atención de estudiantes con discapacidad. Este proyecto fue presentado este año ante el Ministerio de Educación Universitaria porque es un proyecto que, además de sus objetivos, tiene necesidades económicas. Nosotros lo presentamos como el proyecto número 1 de discapacidad para la Universidad Simón Bolívar y dentro de todos sus objetivos y sus programas, ya les voy a mencionar algunos, tenemos unos requerimientos para poder formar una unidad de atención al estudiante con discapacidad. Esa unidad no es para, aunque su nombre más o menos lo indica, no atiende directamente a los estudiantes, sino para atender sus necesidades. Yo creo que esa unidad sería como un punto de partida para que esta situación pueda llevarse a cabo de manera correcta. Esta unidad, que se llama UNIDIVE, porque fue generada así por el ministerio, por ahora está proyectada hacia los estudiantes, pero también yo creo que va a ser proyectada o debería ser proyectada hacia el personal administrativo y obrero de la universidad, también hacia sus profesores. Esas dos unidades trabajando en paralelo serían las que se encargarían de gestionar, crear, definir y supervisar las políticas que deben desarrollar los diferentes entes de la universidad para lograr la incorporación o la inclusión de estudiantes con discapacidad, también como de profesores, empleados y obreros. Pero desde el punto de vista estudiantil, este proyecto define las posibilidades que tiene un estudiante de ingresar a la universidad teniendo algunas condiciones especiales y poder tener éxito en sus estudios universitarios. Lo ideal sería que esta unidad pronto pueda ser constituida, podamos contar con el apoyo y los recursos necesarios y que ella sea la que en la Universidad Simón Bolívar se encargue de todo lo que tiene que ver con estudiantes de discapacidad. Es decir, sería como una unidad dedicada exclusivamente a la generación de políticas, de acciones y a la supervisión de las mismas para lograr la inclusión dentro de la Universidad Simón Bolívar, que es uno de los objetivos que creo que debemos tener todos los miembros de la comunidad. Finalmente, ¿cuáles son los avances que se han logrado dentro de este proyecto? ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, en la universidad se han hecho algunos intentos y han sido exitosos de trabajar o de darle respuesta a los problemas que tienen algunas personas con discapacidad. Uno de ellos ha sido la generación de puestos especiales para personas con discapacidad. Es decir, eso ya lo tenemos en la universidad. Esos puestos todavía no se han habilitado de forma correcta porque no tenemos un programa que los estructure, pero ya existen como tal y creo que hay que sacarle provecho a esa situación. También tenemos algunas rampas, es decir, hay algunos accesos para personas que tengan discapacidad motora para poder tener movilidad dentro de la institución. Algunos baños también han sido ya, cuando se han remodelado, han tomado en cuenta a esas personas con discapacidad y tienen dentro de su estructura la posibilidad de que esas personas puedan tener el uso del baño sin ningún problema. También tenemos un autobús con estructura para movilización de personas con discapacidad motora y eso ha permitido que aunque no tengamos todavía todas las políticas formadas, tenemos la posibilidad de que si esas políticas se llevaran a cabo, podremos tener la solución desde el punto de vista de movilidad de las personas con discapacidad motora.
En los últimos tiempos hemos hecho un censo para estudiantes con discapacidad que ahora se ha ampliado a todos los miembros de la comunidad. Es muy importante que ese censo sea llenado por todos los miembros de la comunidad. Para poder definir políticas, acciones, es necesario conocer a la gente que tenemos, cuáles son sus condiciones y cuáles son sus requerimientos. Lo ideal es que podamos en corto tiempo tener esas políticas. Un aspecto que quiero resaltar es que dentro de la gente que sabe de discapacidad, y sobre todo a nivel universitario, porque el problema que nos ataca a nosotros es directamente el de la universidad, es que es un problema bastante complejo, porque por lo menos en el caso de los estudiantes existe una gran movilidad, es decir, las personas que están dentro de la universidad necesitan ciertos desplazamientos, ciertas condiciones, la asistencia al laboratorio, y eso es un problema real que hay que atacar, que hay que considerar. Pero gran parte de las soluciones a esos problemas no necesitan presupuesto, increíblemente. Solamente con organización, con conocimiento, con consideraciones con respecto a cada una de esas personas, el sistema puede trabajar con ellos de manera inclusiva e ir incorporándolos a todo el proceso sin que ellos tengan que atravesar situaciones que son complicadas para ellos. Si el sistema se adecua, gran parte de las acciones pueden ser acciones inmediatas, y en eso hemos trabajado y hemos creado esa especie de conciencia en la comisión. Que las acciones que, pues como estamos en un problema donde el presupuesto es corto, las acciones que no necesitan presupuesto deben ser las primeras acciones que tomemos. Nosotros creemos que esa unidad que se debería formar pronto, yo espero que el año que viene podamos tener esa unidad formada, debe estar compuesta por especialistas, algunos especialistas en el área de atención a personas con discapacidad, psicólogos, trabajadores sociales, algunos profesores. Va a implicar una gran cantidad de cambios en la institución. Los cambios de mentalidad, los cambios de percepción con respecto a las personas con discapacidad son las que nos van a permitir que esas personas tengan éxito en la universidad, que esas personas puedan cumplir su objetivo, que es educarse y obtener un título universitario en una universidad como la Universidad Simón Bolívar. Yo creo, y en ese aspecto he conversado con algunas personas, hasta la parte normativa, nosotros tenemos que trabajar en la parte normativa, en la parte de servicios, en la parte de cultural, deportiva, todo eso tiene que ver con el problema de atención a las personas con discapacidad, y yo creo que la universidad está comprometida con ese logro. Nosotros tenemos que hacer una gran campaña, crear conciencia entre todos los miembros de la comunidad para que haya una sensibilización y haya un compromiso de cada uno de nosotros para que los estudiantes con discapacidad y los trabajadores de nuestra universidad que puedan tener alguna discapacidad tengan en la Universidad Simón Bolívar un centro de desarrollo de toda su potencialidad y puedan llevar a cabo de forma feliz, en el caso de los estudiantes, sus estudios, y en el caso de los trabajadores, sus actividades diarias. Creo que en eso estamos comprometidos. La Dirección de Desarrollo Estudiantil ha trabajado fuertemente en ese aspecto. El licenciado Roberto Santoyo, que es nuestro psicólogo, está dedicado de una manera bastante importante a este proyecto, y gracias a él la universidad cuenta hoy en día con el proyecto de atención a los estudiantes con discapacidad, que es un proyecto de calidad, es un proyecto que tiene claramente definidas las metas, los objetivos y las acciones de aquí a 4 años. Es decir, que nosotros tenemos ya planificados los próximos 4 años de esa comisión, de ese programa, y creo que va a ser exitoso. Yo siento en los miembros de la comisión que la universidad va a trabajar en eso, nos va a apoyar, y como dije anteriormente, gran parte de las cosas no necesitan presupuesto y hay que sacarle provecho a esa situación. Inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir todo su conocimiento y experiencia en el tratamiento de las personas con discapacidad de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias por su invitación.